Imagino que aún durante los próximos minutos se irá incorporando alguna persona más. En cualquier caso, bueno, a los que ya estáis ahí, bienvenidos y bienvenidas todas a esta ventana de innovación que abrimos hoy nuevamente para hablar, en este caso, de la transformación y de la productividad con Microsoft 365. Vamos a hablar de cuáles son las tendencias en materia de colaboración en las organizaciones, cuál es su impacto real en la productividad y algo que nos preocupa mucho, yo creo a todos los que trabajamos en alguna empresa, que es dónde está el retorno de esa inversión que hemos hecho en nuestra empresa. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy real y muy reciente, que es el de la multinacional Cosentino y la transformación que ellos han experimentado con la implantación de Teams y un proceso en el que, desde luego, desde Encamina les hemos acompañado y que podemos decir que ha sido todo un éxito. Bueno, entonces, de seguir avanzando, me voy a presentar. Mi nombre es Laura Blanc, formo parte del Departamento de Marketing y Comunicación de Encamina. Y bueno, para los que no nos conozcáis, pues contaros que Encamina somos una consultora tecnológica, somos uno de los principales partners de Microsoft en España. Y es verdad que consultoras hay muchas, pero a nosotros nos gusta diferenciarnos de los demás por nuestra forma de hacer las cosas, nos gusta hacerlas de una manera alternativa, fresca, positiva y motivados por un lema que tenemos, que es este, que es el de pensar en colores. Bueno, pues hecha esta primera presentación, es el momento de que conozcáis a las dos personas que nos acompañan hoy y que nos van a aterrizar toda la teoría en un caso real de transformación digital con retorno, como es el caso de Cosentino, como os decía, una multinacional presente en muchísimos países que se dedica, para los que no los conozcáis, a crear superficies para la arquitectura, para el diseño. Una de sus marcas más conocidas es Silestone, que seguro que todos o casi todos conocéis. Y bueno, para hablar de este caso concreto, está con nosotros David Moreno, que es arquitecto de IT en Cosentino y una de las personas que han liderado esta transformación. Bienvenido, David. ¿Qué hay? Muy buenas tardes a todos. Bueno, y por otra parte, para ayudarnos también a entender cuál es realmente el impacto de esas herramientas en nuestra productividad, con cifras, con datos concretos. Bueno, pues para eso también está con nosotros Jimena Moreno de Alborán. Ella pertenece al equipo de Microsoft, es Customer Success Product de Office 365. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Laura. Gracias por invitarnos a esta sesión. La verdad es que estoy contenta de que, aunque tuvimos que cancelar el evento previsto hace 2 semanas, poderlo hacer ahora a través de la herramienta de Teams en remoto, pues la verdad es que es una alegría y espero que sea útil para todos. Seguro que sí. Bueno, vamos a empezar, si os parece bien, con David, porque a mí me gustaría, David, que nos hicieras una fotografía, antes de entrar en materia, de cuál era la situación en Cosentino hace un año, por ejemplo, y que nos cuentes qué es lo que os llevó a dar un paso más en vuestra transformación digital y cuál fue ese paso. Cuéntanos. Por poneros un poco en contexto, aunque tú ya lo has contado un poco por encima, Cosentino es una multinacional española con sede en Almería, su sede central está en Almería, en el que tenemos 5.000 empleados repartidos por todo el mundo, ¿vale? Estamos en 40 países y tenemos personal de 70 nacionalidades diferentes. ¿Cómo surge todo esto? Pues surge por dos bases principales. Una de ellas es, teníamos en marcha un proyecto, ¿vale?, que era Simplicity, en el que intentábamos simplificar todos los procesos de producción de la empresa, ¿vale? Y una de las cosas que queríamos simplificar era el tema del uso del correo electrónico. Habíamos hecho análisis internos en el que veíamos que el volumen de correo electrónico que estábamos absorbiendo a diario podía llevar a una persona normal a gastar 2 horas de su tiempo diario en mover y leer correos, ¿vale? La otra la otra base que nos hace hacer el plan de adopción es algo que yo supongo que os habrá pasado a muchos a los que os dediquéis en el mundo IT, y es cuando llega tu comité de dirección y te dice cuándo vas a hacer los presupuestos, que por qué las licencias de Microsoft cuestan tanto, ¿vale? Y por qué nos estamos gastando tanto dinero si lo único que estamos utilizando es el Outlook, ¿vale? Y no les faltaba razón, porque las estadísticas que teníamos es que el 70% de la compañía solo utilizaba el Outlook, ¿vale? No utilizaba, en la mayoría de los casos, ninguna de las otras herramientas de
de M365, ¿vale? Con lo cual, nosotros nos vamos a Microsoft, ¿vale? Les planteamos ese problema y les decimos, señores, o nos ayudáis a hacer este plan de adopción o esto tiene muy mala solución porque el consejo de dirección va a decir que nos gastamos mucho dinero en algo que no utilizamos. Microsoft nos ayudó y nos puso en manos de Encamina, que son los que nos han ayudado a tener ese plan de adopción. Así que esa es la historia de cómo entramos en esta transformación. Y esa preocupación que tuvisteis vosotros, estoy segura que efectivamente muchísimas otras empresas también la tienen y después profundizaremos en ese aspecto, desde luego. Ahora a mí sí que me gustaría, Jimena, que tú sí que nos dijeras o nos abrieras un poco los ojos respecto a este proceso que nos cuenta David en representación de Cosentino que ellos han vivido. Imagino que ahora se verá acelerado en muchas empresas con la nueva situación que nos obliga a todos a teletrabajar, a conectarnos a escritorios virtuales. ¿Cómo de preparadas están las empresas españolas para dar este paso? Pues sí, Laura, como podéis imaginaros, si me llegáis a preguntar esto hace, no sé, 2 semanas, probablemente mi respuesta habría sido una. Ahora estamos en unas circunstancias totalmente diferentes, forzadas obviamente por la situación actual. Para bien o para mal, esto nos ha impuesto uno de los elementos de la transformación digital o de la digitalización de las empresas, que es el trabajo en remoto. Y efectivamente lo ha acelerado. Antes de dar un poco mi visión de cómo está actualmente el mercado español, sí que me gustaría, aislándonos un poco de estas circunstancias, un segundo, sí que me gustaría contextualizar qué es la transformación digital, ¿no? Nos han impuesto el concepto de transformación digital, que parece que ahora mismo está tan de moda, que me atrevería a decir ahora que está sobreusado o demasiado usado. Lo escuchamos en cualquier sitio y es importante contextualizar por qué es importante y qué entendemos por transformación digital. Y para esto me gusta mucho usar un concepto que llamamos Digital Feedback Loop, y que intenta plasmar cómo con la cantidad de datos que tenemos en la actualidad, junto con la capacidad de sintetizar esos datos y de aportar la inteligencia, podemos mejorar resultados de negocio a través de acciones, ¿no? O sea, incorporando esa data y esa inteligencia, cómo podemos mejorar los resultados de negocio. Y esto se aplica a 4 elementos clave, digamos, en cualquier proceso y en cualquier empresa, ¿no? Podemos optimizar las operaciones, es decir, hacerlas más eficientes a través de sacando datos de esas cadenas de producción, por ejemplo. Podemos transformar los propios productos o servicios, sacando pues, telemetría, datos de esos productos y mejorándolos antes, muchas veces, de que lleguen al mercado. Podemos implementar esta transformación digital inclusive en el empoderamiento de nuestros empleados, ¿no? Contextualizando y sacando datos de los empleados y de la forma en que trabajan y colaboran entre ellos para hacerles más efectivos, ¿no? y por consiguiente hacer más eficiente nuestra organización. Y por último, hacer que la relación con nuestros proveedores y con nuestros clientes también se profundice y se mejore, sacando señales tanto de proveedores como de clientes continuas para mejorar todos los procesos y todas las relaciones. Entonces, en este sentido, antes de esta crisis en el mercado español, yo creo que veíamos mucha diferencia entre el sector público, con mucho recorrido todavía, y el sector privado en relación a su transformación digital. Dentro del sector privado también veíamos un espectro muy amplio de estados de madurez. Digamos que yo creo que en todas las organizaciones había una agenda de transformación digital, pero yo creo que con distintos niveles, tanto de urgencia como de priorización, de órdenes de prioridad. Ahora, sin embargo, bueno, para bien o para mal, tenemos el trabajo en remoto impuesto, digamos. Seguimos viendo diferencias con el resto de países de Western Europe, por ejemplo, a la organización a la que pertenezco,
pero sí que efectivamente se ha acelerado. Hemos visto inclusive administraciones públicas pues adoptando la herramienta de Microsoft Teams en cuestión de días, incluso me atrevería a decir de horas. Y ahora aquí nuestro reto es un poco garantizar que la experiencia en esas herramientas, al haber hecho un proceso diferente al de Cosentino, ¿no? sin una planificación y sin una transformación como corresponde, pues garantizar que la experiencia es la mejor posible, que el usuario aprende a marchas forzadas a usar la herramienta y a sacarlo el máximo provecho de ellos, y que ese uso pues, es de calidad y nos permite mantenerlo en el tiempo. Podríamos decir un poco que el nivel de digitalización de las empresas pues depende de la realidad que vivimos en cada momento, ¿no? Y que nos hace tener que adaptarnos rápidamente. A mí me gustaría en este punto volver a la situación de Cosentino, y me gustaría, David, que nos reubicáramos en ese primer momento de dar el salto hacia la nueva tecnología, y que nos explicaras cuál fue la postura que adoptó la dirección. Me consta que en vuestro caso pues, fueron de los primeros en dar ejemplo. Esto es muy importante en cualquier proceso de adopción. Entonces me gustaría que nos contaras cómo fue por ese lado, y también me gustaría que nos cuentes cómo fue para el resto de las miles de personas que formáis parte de Cosentino, cómo ha sido el tránsito hacia ese cambio cultural en la empresa. La verdad es que nosotros en ese sentido hemos tenido muchísima suerte, ¿vale? Dentro del ADN de Cosentino es el estar acostumbrado a los cambios, ¿vale? Tenemos una baza, y es que la edad media de la empresa son 33 años, 33, 34 años es la edad media, con lo cual tenemos mucha fuerza de trabajo muy joven, que están acostumbrados a trabajar mucho en el mundo digital, ¿vale? Con lo cual nuestra resistencia no fue demasiada. Es más, como decías antes, uno de los pilares básicos para que se haga una transformación de este tipo es que tengas el apoyo de la dirección. En nuestro caso, ese apoyo venía avalado desde la ProCPA vicepresidencia de la compañía, quien era la sponsor de esta adopción, ¿vale? Incluso se llegó a... nuestra vicepresidenta llegó a decir que no había ningún proyecto en la empresa que no tuviera asociado un equipo de Teams, ¿vale? Que si no, no existía tal proyecto. Con lo cual, con ese nivel de exigencia, como comprenderéis, el que luego vaya hacia abajo y que ese grupo que tenemos de gente joven muy grande dentro de la empresa, en algunos momentos nos adelantaba, ¿vale? Nos solicitaban cosas de digitalización que nosotros todavía no habíamos llegado. En ese sentido, nosotros no tuvimos mucha resistencia. Además, luego, ¿qué hicimos? Ganarnos al comité ejecutivo, ¿vale? Junto de la mano con vosotros les formamos una formación exclusiva para ellos, tanto nuestro comité ejecutivo que está en Miami como el que está en nuestras oficinas en Cantoria, en Almería, ¿vale? Algo profesionalizado para ellos, exclusivo, ¿vale? Para que no se sientan fuera de lo que están haciendo sus equipos. Al final sus equipos van muy rápido, son gente joven y funciona muy rápido y están trabajando en algo que se llama Teams, y ellos cogen el teléfono, mandan emails y esas cosas, pero no saben muy bien qué es eso, y muchas veces por vergüenza no son capaces de preguntar. Con lo cual, les hicimos esa formación y ganándonoslo, la respuesta ha sido muy, muy positiva. Es más, ellos ahora trabajan con Teams, todos tienen sus archivos sincronizados con OneDrive, saben lo que es SharePoint, así que en ese sentido la historia es ganarse a toda esa gente. Es un buen ejemplo para otras empresas que estén empezando ahora. Y Jimena, si vamos a ir otra vez contigo, damos por hecho que nosotros somos ahora pues una empresa que queremos mejorar la productividad y la colaboración de nuestros trabajadores. Nos ubicamos en aquel momento que nos comentaba David, en el que bueno, pues los responsables dicen, a ver, no, aquí no estamos invirtiendo un dinero en una herramienta que apenas estamos utilizando, y queremos saber cómo valorar si realmente cuando la pongamos a full va a mejorar nuestra productividad. ¿Cómo hacemos esto? Y luego, ¿cómo podemos medir dónde está el retorno de esa inversión? Pues sí, Laura, mira, por un lado, y esto es algo que hago a menudo en sesiones, sí que me gusta mencionar siempre un informe que nos hizo Forrester a Microsoft, un informe de impacto económico,
que explica básicamente cómo se materializa la transformación digital con la plataforma de Microsoft 365, que como sabéis es Office 365, el sistema operativo Windows 10 y la suite de ciberseguridad EMS. Todo esto siempre comparándolo con pues, una mezcla de tecnologías de distintos proveedores, algunos incluso on-premise. Entonces, ante este análisis se intentó cuantificar los beneficios digamos, en distintos elementos de la organización. Por un lado, cómo mejoraba la eficiencia y la efectividad de las reuniones, cómo se reducía los costes de colaboración y de comunicación entre empleados, cómo se reducían los viajes de empleados en distintas regiones, cuáles eran los ahorros simplemente por colaborar entre trabajadores de información y trabajadores de campo. Bueno, en general se hizo un análisis muy exhaustivo de cuáles eran los beneficios obtenidos por una organización. Concretamente, para el uso de la herramienta Teams sí que tengo datos específicos con números. Y perdonad, pero son cosas del directo. Tengo a mi hijo aporreando la puerta. Lo estaréis oyendo, pero bueno, creo que en lo estos estaremos días, sufriendo todos. quien no haya vivido una situación parecida, que tire la primera piedra, ¿eh? O sea que Eso es. Adelante con toda la concentración que puedas. Entonces, datos específicos de productividad del trabajador por el uso de la herramienta de Microsoft Teams y que también sacó este informe de Forrester, se ahorran alrededor de 4 horas semanales por un trabajador de oficina a través de mejoras en la colaboración y compartición de documentos y de información. Se mejora en un 17,7% el tiempo de toma de decisiones de los comités ejecutivos. Se sustituyen alrededor de 150 viajes de media por reuniones en línea. Estoy segura que ahora si se hace este cálculo probablemente pues bueno, el 100% de los viajes se está haciendo con reuniones en línea. Un 88% de los encuestados en el informe confirman que tener todas las soluciones en un único portal les ahorra tiempo, o sea que también es cuestión de percepción del trabajador, de facilidad a la hora de trabajar. Se ahorran 45 minutos por semana en los trabajadores de campo, lo que llamamos first line workers, los que trabajan en una tienda, en una fábrica. Al poder colaborar con el resto de su organización, pues se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo de tiendas de un retailer, por ejemplo, que pueda colaborar con su central, y se reduce el 18,9% el tiempo de reuniones a la semana. Entonces, como vemos, bueno, pues el impacto y el aumento en la productividad es real y se puede cuantificar. A mí, David, me consta que vosotros sí que iniciasteis este camino de la transformación digital, es decir, que habéis tenido la oportunidad de medir ese retorno, de comparar la situación de hace unos meses con la situación actual. De hecho, aquí estamos compartiendo una imagen en la que vemos un poco ese proceso y a mí me gustaría que nos lo explicaras, que nos explicaras lo que estamos viendo aquí, que nos digas qué cosas han cambiado, cómo se pasa de estar en esta parte de la gráfica a estar en la otra y que nos ilustres un poco en ese sentido. Antes de ir a la gráfica, sí que me gustaría apoyar a lo que ha dicho Jimena, ¿vale? Ya no solo es el retorno de inversión que a todas las empresas seguramente les interesa, sino en una empresa como la nuestra, el uso de Teams y el acercarte, el tener videoconferencias con tus compañeros, acerca a las personas aunque estén a 8.000 kilómetros de distancia, ¿vale? Nosotros tenemos compañeros por todo el mundo y el que mediante una llamada, una vídeo, puedas tener a alguien al otro lado que te pueda ayudar en no sentirte solo, ¿vale? En esos momentos ya no solo es el retorno económico que tengas, sino la agilidad, ¿vale? Con respecto a tus empleados y el que ellos no se sientan solos y se sientan arropados por sus equipos, ¿vale? Yo creo que eso al final no se mide en dinero, pero se puede medir en satisfacción de tus propios empleados, ¿vale? Con respecto a la gráfica, pues la gráfica yo creo que es bastante representativa, ¿vale?
para que os hagáis una idea, nosotros empezamos a principios de marzo, ¿vale? Con toda esta iniciativa, aunque hasta junio no es cuando realmente empezamos con la adopción. En marzo teníamos una adopción en la empresa de Microsoft Teams del 11%, ¿vale? Solo el 11% de la empresa usaba Teams. A día de hoy estamos rozando casi el 70%, ¿vale? Eso sin tener todavía los datos de estos últimos 15 días, ¿vale? De las últimas 2 semanas. Y estamos rozando ya el 70%. ¿Cómo se llega aquí? Yo creo que son 3 pilares básicos, ¿vale? El primer pilar, ya los he comentado antes, es el tema de la dirección, ¿vale? Tienes que tener el apoyo de la dirección y que la dirección desde arriba sponsorice todo este cambio, ¿vale? Y sean ejemplo de ello, ¿vale? Como es en nuestro caso. La segunda es, nosotros escogimos, ¿vale? 180 usuarios repartidos por todo el mundo a lo que le denominamos champions, ¿vale? Que es un término que se utiliza también en Microsoft, ¿vale? Para escoger esas personas que tú crees que por su capacidad, por su actitud, por su uso de las tecnologías, son a los que vas a formar en el uso de Teams, ¿vale? Para que ellos sean como influencers, ¿vale? Dentro de su grupo de trabajo. Nosotros formamos a todos esos champions y les hicimos que fueran formadores dentro de Consentino de todos el resto de sus compañeros. Son a los que sus compañeros acuden, ¿vale? A la hora de tener dudas sobre Teams o sobre cualquier otra de las tecnologías que hemos formado. Y la tercera, que yo creo que es muy, muy, muy importante, es apoyarte en un partner que tenga experiencia, ¿vale? Nosotros no conocíamos Encamina, no habíamos trabajado nunca con ellos, ¿vale? Cuando nos surge esta necesidad y hablamos con Microsoft, nos habla de Encamina y nos dice que son los mejores para hacer este tipo de adopción. Yo creo que lo han demostrado suficientemente, no solo eso, sino que hemos terminado el proceso de adopción y estamos trabajando con ellos en otras propuestas dentro de Cosentino. Así que yo creo que es muy importante el apoyarte porque al final tú puedes leer toda la información que tú quieras, de ver cómo se hace un proyecto de adopción, pero si no viene alguien que ya lo ha vivido, que ya lo ha hecho en más empresas, que sabe dónde vas a fallar, que sabe cómo acompañarte, ¿vale? Que sabe dónde poner el foco cuando hay que ponerlo, que tienen hecho ya un montón de cosas de decir, oye, pero necesitaríamos hacer una comunicación. No te preocupes, está hecha, ¿vale? Todas esas cosas yo creo que es uno de los grandes claves del éxito, ¿vale? El apoyarte en un partner que te acompañe en todo este camino. Y ya por último, aunque no sea un pilar fundamental, ¿vale? Está el tema de la gamificación. Si además ese partner con el que trabajas tiene un as guardado en la manga, ¿vale? Que se llama Team Champs, que es una herramienta de gamificación en el que haces que la gente a la que has formado tenga un sitio donde ver cómo se posiciona su nivel digital y de colaboración con el resto de la gente y se pica, ¿vale? Porque luego al final de los juegos o de los campeonatos que hacemos, que reciben regalos y menciones y todas estas cosas, pues la gente entra, ve que su compañero, el de al lado, pues tiene no sé cuántos puntos en colaboración y va y le pregunta. Le dice, oye, ¿y cómo tú estás ahí arriba? Y el otro dice, pues es que yo hago esto, cojo y copio los enlaces de SharePoint y los pongo en un correo, nunca envío los archivos adjuntos o hago otra cosa. Y entonces todo eso hace que se piquen. Y yo tenía gente por las oficinas que me perseguía diciendo, oye, que voy el número uno, a ver, acabarlo ya y darme el premio. O sea que yo creo que el tema de la gamificación en este caso funcionó muy bien dentro de nuestra casa. Para que os hagáis una idea, ¿vale? La gráfica de antes, pues veíais el pico exponencial, ¿vale? Que teníamos y eso era a niveles de febrero, me parece. Ahora mismo os puedo hablar de datos de esta semana. Este lunes hay funcionalidades de Teams que hemos aumentado un 200, un 300 y hasta un 500%. ¿Vale? Estamos haciendo alrededor de 700 reuniones diarias de videoconferencia, ¿vale?
Tenemos unas 1.200 videoconferencias todos los días, ¿vale? De one-to-one, de gente con otra gente. Y estamos en 77.000 chats diarios, ¿vale? Es una auténtica pasada para una empresa como nosotros. Pensar que 77.000 chats diarios son 77.000 correos menos que hay en una bandeja de entrada, ¿vale? Con lo cual, el chat es mucho más ágil, es rápido, es algo a lo que estamos acostumbrados gracias al WhatsApp y no es tan tedioso como puede ser un correo electrónico. Con lo cual, yo creo que ahí hemos ganado mucho. La verdad es que son datos alucinantes, los que nos pasas. Y has comentado también, David, lo de Teams Champ. La verdad es que nosotros en Encamina, pues sí, estamos convencidos de el enorme papel motivador que puede tener la gamificación en un proceso como este, pues de adoptar una nueva tecnología o de mejorar su uso, y pensamos que erais unos candidatos perfectos para lanzar Teams Champ también, ¿no? Es esa herramienta que mide las competencias digitales de los compañeros según el uso que hacen de la tecnología, que lo sitúa en un ranking y que, como tú dices, pues ha ayudado al final a que se piquen, a que jueguen y a seguir adoptando la tecnología. Y bueno, ya nos queda tampoco mucho tiempo, ¿no? Porque habíamos dicho que esta pequeña reunión iba a durar entre 20 y 30 minutos. Yo ahora tengo una pregunta para Jimena. Y es que parece que ha quedado clara dónde está la productividad para la empresa. David nos lo ha aterrizado perfectamente, pero ¿cómo revierte después en el cliente toda esta transformación digital, toda esta productividad que ganamos? Yo creo que es importante compartir datos de esta productividad llevados al terreno económico, ¿no? Que eso es al final, pues, como decía David antes, ¿no? Si tengo que convencer a mi comité ejecutivo de por qué todo este gasto en la plataforma de Microsoft 365, si al final lo que estoy mandando es correos. Entonces, por un lado, llevar estos datos de productividad al terreno económico. Yo creo que es importante. Y luego también me querría referir al Digital Feedback Loop del que os hablaba en las primeras preguntas, ¿no? De cómo realmente con todos estos datos e inteligencia que me permiten el uso de plataformas como Microsoft 365, puedo realmente impactar en resultados de negocio. Y de hecho hay estudios que indican que el cómo trabaja un empleado y la salud organizacional de una organización que trabaja mejor, colabora mejor, comparte mejor y tiene unas herramientas eficientes, impactan directamente en resultados del negocio en sí, ¿no? Entonces, para daros un poco cifras sobre, bueno, cómo se traduce esto al terreno económico, bueno, reducimos el retorno de beneficios frente a los costes desde que empieza un proyecto de transformación digital suele aparecer antes del año, alrededor de los 11 meses. Se ve una mejora de productividad de un 10% al 15%. Y se reduce lo que llamamos el TCO, el Total Cost of Ownership, frente a soluciones previas, ¿no? Pues de una mezcla de proveedores distintos al 10,25%. Si hablamos, yo muchas veces hablo, pues a lo mejor con gente de recursos humanos, por ejemplo, el coste directo de un empleado se reduce en un 60%. Solo por consolidar proveedores e incrementar esa productividad. Se reducen, por supuesto, y ahora más que nunca es relevante cuando empezamos a trabajar en remoto y cuando tenemos a prácticamente el 100% de las organizaciones y el 100% de los usuarios trabajando en remoto, se reduce un 55% el volumen de las brechas de seguridad, que ahora más que nunca cobra una importancia brutal. Se reducen los costes de remediación de cualquier brecha de seguridad en un 88% y se reducen los costes de no cumplimiento de compliance, ¿no? que parece que queda muy lejos, pero que efectivamente puede ocurrir, y más trabajando en remoto, se reduce a menos del 18% del coste que tradicionalmente vienen teniendo las empresas.
Pues también cifras que nos dejan con los ojos como platillos, la verdad es que sí. Una última pregunta para los dos, para que me contestéis muy rápidamente. Jimena, David, ¿cuáles son los retos que, David, a vosotros os gustaría ver cumplidos a partir de ahora? Y desde Microsoft, ¿qué retos tenéis por delante, que imagino que no serán pocos, en este nuevo escenario? David, si quieres, empezamos por ti. Vale, yo creo que con respecto a lo que es M365 es no perder el empuje que hemos cogido ahora mismo. Tenemos un empuje y llevamos el tren como una locomotora con un viaje de crucero bastante bueno, y es seguir con ese empuje. ¿Vale? La idea es seguir ayudando y metiendo herramientas de M365. Ya hemos metido Teams, hemos metido OneDrive, hemos metido SharePoint. La idea es meter Planner, la idea es meter Planner, toda la parte de Power Automate, toda la parte de Power Apps, ¿vale? Pero yo creo que al final, y voy a acabar con esto, la transformación digital que tanto hemos hablado, voy a parafrasear a nuestro CTO, a Mitchell, ¿vale? Que es una opinión suya que yo comparto, es la transformación digital no va de tecnología, ¿vale? Porque la tecnología es robusta y funciona desde hace años. Es más sobre personas y cómo convenzco yo a las personas con las que trabajo que las cosas que están haciendo mañana la van a tener que hacer de otra manera, y hay que convencerles para trabajar en ese modo en el que hay que desaprender para aprender a hacer las cosas de otra manera y vivir así continuamente, ¿vale? Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos, de convencer a las personas de que el modo de trabajar ha cambiado y que tenemos que desaprender y volver a aprender para volver a reaprender otras cosas. Desaprender es más difícil que aprender, si cabe. Y Jimena, tu opinión sobre los retos por delante para Microsoft. Sí, primero y antes de nada sí que me gustaría reforzar el punto de David. Yo creo que ningún proyecto de transformación digital tiene sentido únicamente con la tecnología que está detrás, sino que de hecho el problema mayor en muchísimas organizaciones es el conseguir ese cambio cultural y ese cambio organizacional. Nosotros, de hecho, desde Microsoft estamos en ese proceso de cambio precisamente, y por eso uno de nuestros retos es posicionarnos como un consultor tecnológico de referencia para nuestros clientes, ¿no? Tradicionalmente venimos siendo pues, el proveedor de tecnología, ¿no? Pero como estamos viviendo, digamos, en nuestras propias carnes esa transformación digital y ese cambio cultural que conlleva esa transformación digital, pues el posicionarnos como ese consultor de referencia para nuestros clientes, más ahora y hoy en día con el trabajo en remoto, consolidarnos como líderes en el puesto de trabajo y en muchos ámbitos de la ciberseguridad. También es ahora mismo uno de nuestros retos. Y bueno, ayudar a implantar el teletrabajo, facilitar el trabajo en remoto a cualquier trabajador de cualquier empresa a través de nuestra plataforma, yo creo que ahora mismo es el reto y es donde estamos poniendo toda nuestra inversión y todos nuestros esfuerzos. Pues bueno, pues con esos retos nos vamos a quedar. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Jimena, a David. Voy a dejar de compartir para poder ver el chat por si alguien se lanza con alguna pregunta. Y si nadie tiene ninguna pregunta, pues simplemente esperamos haberos podido inspirar. Si no es el caso, pues por lo menos haberos entretenido y haberos acompañado este ratito. Y bueno, contaros que el miércoles que viene tendremos una nueva ventana de innovación. Hablaremos en este caso de cómo puede ayudar a Azure a clasificar miles de documentos, y hablaremos del caso de la Autoridad Portuaria de Valencia. Bueno, pues si no hay preguntas, gracias David, gracias Jimena, gracias a todos por estar ahí escuchándonos, y hasta la próxima ocasión. Un saludo. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.